Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, después de unas vacaciones muy cortas. Nuevamente seguimos estudiando la palabra de Dios. Ahora toca el turno a los versos 8, 9 y 10 de la carta a los Efesios del capítulo número 3. Y dice el verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice el apóstol Pablo que a mí, dice, a él, a Pablo entendamos, que soy, dice, menos que el más pequeño de todos los santos. Prácticamente Pablo, al decir estas palabras, que soy menos, dice, que el más pequeño de todos los santos, prácticamente él está diciendo que no es nada comparado con cada uno de aquellos que han sido apartados para la gloria y el servicio de nuestro Dios. Él se considera el menor, él se considera el más pequeño de todos los santos, el más pequeño de cada creyente en Jesucristo, el más pequeño, perdón, de todos los discípulos de Jesucristo. Pero también él mismo se considera como el más pequeño de todos los apóstoles de Jesucristo. El más insignificante, dice Pablo. Y al expresar estas palabras, sin duda alguna, hermanos, podemos notar que él expresa de su misma boca o de su mismo corazón que sale por la boca estas palabras, humildad y no otra cosa más que humildad. Humildad que lo caracterizaba como ministro de Jesucristo. Oigan, aun siendo él, recordemos que él mismo fue comisionado por Jesucristo mismo. Él expresa esa humildad, él tiene en su vida, en su corazón, esa humildad. Él dice ser el más insignificante de todos, el más pequeño, el menos dice que el más pequeño. Él así lo expresa. Y esa humildad que expresa el apóstol Pablo, aun siendo él apóstol de Jesucristo, aun siendo él comisionado por Cristo mismo, debe estar presente en la vida, en el corazón de cada creyente también. Cada creyente de Jesucristo entonces se debe de caracterizar por esa humildad que tiene en su corazón, en ese corazón donde habita, donde mora Cristo mismo. El creyente tiene un corazón lleno de humildad, porque es en esa humildad o con esa humildad que nosotros somos capaces de reconocer nuestros propios errores, de reconocer que somos pecadores, faltos de la misericordia y de la gracia de Dios. Es por medio de esa humildad que debe estar en nuestros corazones, que nosotros somos capaces también de reconocer que necesitamos pedir perdón o perdonar también si fue el caso. Y es en un corazón humilde que se da todo ese tipo de cosas. Y Pablo sí se consideraba una persona humilde, aun siendo de alguna manera o a los ojos de Dios grande por ser apóstol de Jesucristo mismo. Él dice, soy el más pequeño, soy el más insignificante, soy nada. Porque el más pequeño dice de cada creyente o de todos los creyentes, el más pequeño, yo soy menos todavía que él. Y allá en la primera carta también de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 9, dice, porque yo, dice Pablo, soy el más pequeño de los apóstoles. Soy el más pequeño de los siervos del Señor, el más pequeño de los mensajeros de Dios. Yo soy el más pequeño, dice. Dice que no soy digno, dice, o no soy merecedor de ser llamado apóstol, dice.
y da la razón, da el por qué él dice que es el más pequeño, que no es digno de ser llamado apóstol. Dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Sin duda alguna, recordemos que la gracia de Dios, hermanos, está sobre toda falta, sobre todo pecado. Pablo mismo decía allá en Romanos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que capacita a Pablo, aún en su vida pasada, que fue perseguidor de la iglesia, es la gracia de Dios la que lo capacita ahora como un apóstol de Jesucristo. Y él lo reconoce. Dice que es por la gracia de Dios que él es lo que es. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente reconocemos que es por la gracia de Dios que somos lo que somos o que tenemos lo que tenemos? Y el creyente verdadero de Cristo debe de reconocer eso principalmente en su vida. Que si algo somos, que si algo tenemos, es debido o gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es la gracia la que nos capacita. Es la gracia la que nos da todo lo que nosotros merecemos, necesitamos y aún lo que no merecemos y lo que no necesitamos. Es su gracia la del Señor. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Un corazón, sin duda alguna, hermanos, lleno de humildad. Un corazón, en verdad, que reconoce que todo lo que él era, todo ese nombramiento o el nombramiento que Jesús mismo le dio de ser apóstol de los gentiles, la sabiduría que Dios mismo derramó a través de su Espíritu Santo a Pablo mismo, Pablo reconoce que es por la gracia de Dios, que él tenía lo que tenía por la gracia de nuestro Señor. Y esa es la actitud, hermanos, también de cada creyente. Cada uno de nosotros debemos de tener ese tipo de corazón, porque ese corazón da evidencia de que verdaderamente ha sido regenerado, justificado delante de Dios, lleno de humildad. Dice, soy el más pequeño de todos los santos. Dice, me fue dada esta gracia, dice, este favor de anunciar, de predicar, dice, entre los gentiles el evangelio, dice, de las inescrutables, de las incontables o innumerables, dice, riquezas, abundancias de Cristo. Son, dice Pablo, inescrutables. Son incontables las riquezas de Cristo anunciadas a través del evangelio. Son incontables. Cada una de las riquezas que anuncia el evangelio del Señor. Allá en el verso 7 del capítulo 1 también de Efesios, dice Pablo, en quien tenemos redención en Cristo, entendamos, es el contexto, en quien tenemos redención, salvación, oigan, rescate de la condenación eterna que estaba sobre nosotros. Dice que todo es por su sangre. El perdón de pecados y según las riquezas de su gracia. Oigan, el perdón de pecados y la salvación misma también, dice Pablo, son las riquezas de Jesucristo. Oigan, riquezas que son anunciadas por Pablo a los gentiles a través o por medio del evangelio del Señor. Cuán inmensa riqueza de Jesucristo. Oigan, pero también las riquezas que anuncia cada creyente hoy en día a través o por el mundo entero.
Riquezas que en su momento a nosotros se nos fue anunciada. Riquezas de Cristo que en su momento nosotros recibimos también o fuimos partícipes de ellas. Ahora nosotros tenemos esa encomienda, esa responsabilidad delante de Dios de anunciar estas mismas riquezas de Jesucristo. Estas riquezas que son inescrutables, dice Pablo, que son incontables. Riquezas que Pablo anunció a los gentiles y riquezas que cada creyente hoy por amor y gratitud al Señor, porque no tenemos más nada que darle, anunciamos al mundo entero. En Efesios también capítulo 3, verso 17 dice, para que habite Cristo, dice, por la fe en vuestros corazones. Oigan, creo yo, hermanos, que esta es la riqueza más grande en la vida de cada creyente. Cristo habitando en nuestros corazones. No hay riqueza más grande, hermano, que esta. Que Cristo habite, dice Pablo, por la fe en vuestros corazones. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la riqueza, hermanos, más grande que un día alguien nos anunció. Y por la gracia y por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo regeneró nuestro corazón, le dio vida, lo vivificó. Y por la gracia y por la misericordia de Dios, es Cristo mismo a través de su Espíritu Santo quien habita y mora hoy en nuestros corazones. Y no hay riqueza más grande que el ser humano pueda tener en su vida. Porque esa riqueza le acompaña hoy y le acompañará por toda la eternidad. Y es una responsabilidad también nuestra, de que así como recibimos esa riqueza, también nosotros debemos de compartirla. Dice Pablo en el verso 9, y de aclarar, de iluminar a todos, de sacar a la luz. Y dice que a todos, entendamos gentiles y judíos por igual. Ambos necesitaban esta declaración, esta iluminación, esta luz, ambos por igual. Él mismo allá en el Evangelio de Juan lo declara de esta manera. En el capítulo 8, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. La luz que alumbra, dice, este mundo de oscuridad, de tinieblas, este mundo lleno de maldad, de pecado, de corrupción. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y dice, el que me sigue, ¿quiénes le siguen? Aquellos que han creído, aquellos que han abierto su corazón a Jesús, aquellos que han rendido su vida verdaderamente en adoración y servicio a nuestro Dios. Ellos, dice, son los que le siguen. Y esos que le siguen, dice, no andarán en tinieblas, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Ahora, en sentido secundario, cada creyente también, hermanos, somos la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque reflejamos también esa luz en el mundo.
Reflejamos la luz de Cristo mismo en este mundo lleno de maldad, de pecado. Nosotros, los creyentes, los verdaderos discípulos de Jesús, somos los que reflejamos en este mundo de oscuridad esa luz que tanto necesita este mundo. Jesús mismo, allá en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, verso 14, dice: vosotros, entendamos, los discípulos de Cristo, sois, dice, la luz del mundo. Somos nosotros entonces, somos la iglesia del Señor, somos cada creyente alrededor de todo el mundo y por todos los tiempos, los que reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas en este mundo de oscuridad. Y dice Jesús, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Oigan, la luz que irradiamos nosotros, la luz que viene de Jesús y que se refleja al mundo, dice que no se puede esconder. Cabe aquí hacernos esta pregunta: ¿verdaderamente estamos radiando esa luz o reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas al mundo lleno de maldad, de tinieblas? Verdaderamente lo estamos haciendo, porque Jesús dice que no nos podemos esconder, que esa luz que recibimos de Jesús no se puede esconder. Es decir, que en donde nosotros estemos, el mundo entero tiene que ver la luz de Cristo en nuestras vidas. A donde quiera que nosotros vayamos, el testimonio de que realmente somos discípulos de Jesús debe estar presente en nuestra vida. Debemos de iluminar los espacios, los lugares en donde nosotros estemos siempre. Debemos de glorificar el nombre de nuestro Dios en este mundo lleno, atestado de pecado, de maldad, de corrupción. Nosotros somos responsables de iluminar este mundo, no con tu luz, no con tus palabras siquiera, sino con la luz y con las palabras que vienen de Jesús mismo. Pablo dice también allá en Efesios capítulo 5, verso 7, no seáis, dice, pues, partícipes con ellos. Entendamos nuestro contexto con los pecadores. No seas partícipes con ellos, dice. Porque en otro tiempo, dice, eras tinieblas. Pero declara, más ahora, dice, ahora que has abierto tu corazón al Señor, ahora que por gracia y por la fe de Dios que derramó en tu vida, eres salvo, has sido hecho una nueva criatura, eres un hombre nuevo, dice, ahora sois luz, dice, en el Señor. Ahora la luz del Señor está en nuestras vidas. Ahora la luz de Cristo es la que nosotros reflejamos al mundo lleno de tinieblas, del cual Jesús mismo te sacó un día. Y como ahora dice, como hijos de luz. En tu diario caminar tienes que andar, dice, tienes que actuar, tienes que reflejar, dice, la luz de Jesús mismo, porque ahora eres un hijo de luz, ya no de tinieblas. Dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dice. Yo te pregunto, ¿de qué manera los hijos de luz reflejamos la luz de Cristo? Dice Pablo, andando en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Verdaderamente, de esa manera reflejamos hoy
Nosotros que nos llamamos discípulos de Jesús, nosotros que pertenecemos o decimos que pertenecemos al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, verdaderamente andamos en bondad, verdaderamente andamos en la justicia, no tuya, sino de Dios, verdaderamente andas en la verdad. Porque ahora dice, eres hijo de luz, ya no eres de las tinieblas, ahora eres hijos de luz. Dice Pablo, y de declarar a todos, entendamos, gentiles y judíos, de iluminar con la luz de Cristo a gentiles y judíos. ¿Cuál sea, dice, la dispensación, la administración, la participación, el beneficio? Dice, del misterio, del secreto escondido, oculto, desde los siglos, desde las edades pasadas, desde el tiempo antiguo. Y dice, en Dios. Este misterio del cual los gentiles son beneficiados ahora, dice Pablo, había estado oculto, notemos, en Dios. Pero ahora, dice Pablo, está siendo revelado. Dice Pablo en Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto, dice, desde los siglos y edades, entendamos, pasadas, antiguas. Pero dice que ahora ha sido manifestado a quién, a sus santos. Notemos que es manifestado a sus santos. Y ellos a la vez también, notemos, lo manifiestan aquí al mundo entero. Cada creyente, hermanos, cada persona que ha sido apartada del pecado, apartada del mundo y consagrada para el servicio de Dios, manifiestan hoy al mundo entero este misterio que había estado oculto en las edades pasadas. Tú y yo, repito nuevamente, somos responsables entonces de manifestar, de expresar este misterio que estaba oculto. Porque Pablo dice, ¿cuál sea la dispensación? ¿Cuál sea el beneficio del misterio, del secreto escondido desde los siglos en Dios? En aquel Dios dice que creó todas las cosas. Y esta frase habla de su soberanía. A Dios en su soberanía le plació ocultar este misterio a los gentiles en otro tiempo. Y a Dios en su soberanía le plació revelarlo en esta dispensación. ¿A quién? A todos, gentiles y judíos, de una forma clara, de una forma más entendible. Y lo hizo por una razón. Y esa razón es, dice, para que la multiforme, dice el verso 10, para que la multiforme, la muy variada, la multicolor, de esa manera se traduce esta palabra, sabiduría de Dios, dice Pablo. Oigan, no existe ni una obra de Dios, tanto en la creación como en la redención, donde dice Pablo, la multiforme, la multicolor, sabiduría de Dios no sea manifestada. Toda la creación, hermanos, y toda la obra redentora de nuestro Señor habla, testifica de la sabiduría de nuestro Dios. El salmista ya en el Salmo 104, verso 24 dice, cuán innumerables son tus obras. Todas las obras del Señor, sí, dice, son innumerables. Nunca terminaríamos de enumerar las obras del Señor. Dice, oh Jehová,
Hiciste todas ellas, cada una de esas innumerables obras. ¿De qué manera? Dice, con sabiduría. La sabiduría de Dios reconcilia a dos pueblos. Oigan, dos pueblos que se despreciaban, dos pueblos que se odiaban entre sí, se rechazaban entre sí. Y de esos dos pueblos, debido a la sabiduría de Dios, hizo uno solo. Hizo un nuevo hombre. Hizo de los dos pueblos una sola familia, la familia de Dios, la iglesia del Señor. Todo por la sabiduría, dice Pablo, por la multiforme, por la muy variada, por la multicolor sabiduría de Dios. Dios hizo posible entonces en su sabiduría reconciliar dos pueblos que se despreciaban, que se odiaban a muerte. En su sabiduría. Y lo expresa en Romanos capítulo 11, verso 11, dice, digo pues, han tropezado, han pecado. Los de Israel, dice, para que cayesen. Y él mismo responde, dice, en ninguna manera. No es porque pecaron, no es porque fallaron, dice. Dice, pero por su transgresión, por su pecado, por su falta, vino la salvación a quienes, a los gentiles. Y esta salvación, notemos lo que dice Pablo, es para provocarles a celos, ¿a quién? A los gentiles, para excitarlos a una rivalidad entre los gentiles. Dice el verso 31 de ese mismo capítulo 11, así también dice, estos, entendamos los judíos, ahora dice, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, entendamos, los gentiles, ellos, los judíos, también alcancen misericordia. Verso 32, porque Dios sujetó, dice, a todos, entendamos, judíos y gentiles, en desobediencia, dice. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Y Dios es misericordioso, hermano. Tanto para con los judíos como para con los gentiles. Dios es misericordioso. ¿Y cuánta misericordia, hermanos, Dios ha tenido y sigue teniendo para con nosotros? Es por su misericordia que Dios no nos ha consumido. Es por su misericordia, hermanos, que Dios nos tiene todavía de pie. Es por su misericordia que podemos proclamar el nombre de su Hijo Cristo. Es por su misericordia. Y dice Pablo que Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Verso 33. Oh profundidad, oh misterio de la riqueza, dice, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, dice, que no se pueden comprender, dice, sus caminos. Pura misericordia, hermano, notemos. Pura gracia. Y todo esto, hermanos, se debe o es por la multiforme, dice Pablo, sabiduría de Dios. Sabiduría que la refleja la misma creación
La misma obra redentora de Cristo refleja la sabiduría de Dios. Y sabiduría que hizo posible que tanto creyentes como judíos se fundieran en un solo pueblo, en una sola iglesia, en un solo hombre. Todo por su misericordia, por su gracia. Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, notemos, habla de un tiempo presente, dada a conocer, dice, por medio de la iglesia. Esta multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer, dice, por medio de la iglesia, dice Pablo. Esta sabiduría se da a conocer, hermanos, cuando la iglesia vive para la gloria de Dios. Es cuando la iglesia da a conocer la sabiduría de Dios. Verdaderamente la iglesia, nuestra iglesia, o nosotros que formamos, somos parte de la iglesia de Cristo, vive o vivimos como iglesia para la gloria de Dios, para que su nombre sea glorificado. Porque es cuando vivimos para la gloria de Dios, cuando nosotros manifestamos, damos a conocer la sabiduría de Dios. No es de otra manera, notemos. Es cuando reflejamos la gloria de Dios en nuestras propias vidas, cuando damos a conocer la sabiduría de nuestro Dios. Verdaderamente reflejamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Verdaderamente reflejamos que Cristo vive, reina y gobierna nuestro corazón. Porque es en base a eso, como nosotros, como iglesia del Señor, damos a conocer la sabiduría de nuestro Dios. La iglesia no existe para sí. La iglesia existe para Dios y para su gloria. Y esta multiforme sabiduría de Dios, dice Pablo, es ahora dada a conocer por medio, notemos, de la iglesia. Es la iglesia la que tiene esta responsabilidad de dar a conocer la sabiduría de nuestro Dios. Es la iglesia. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios entonces de dar a conocer esta sabiduría. Yo te pregunto, o preguntémonos cada uno de nosotros en estos momentos, ¿realmente estoy dando yo a conocer la sabiduría de Dios en mi vida o por mi vida? ¿Realmente lo estoy haciendo? Porque de esa manera, de esa forma, dice Pablo, sea ahora, en tiempo presente, dada a conocer por medio de la iglesia, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, la expresión aquí que utiliza Pablo al decir principados y potestades es una expresión neutra. Eh, Aplica o se aplica tanto a ángeles buenos como a ángeles malos también. Es el contexto o nuestro contexto el que va a determinar la interpretación que debemos de dar. Y según nuestro contexto, Pablo habla de ángeles buenos que conocen, oigan, por la iglesia del Señor, la multiforme sabiduría de Dios. Ellos conocen por la iglesia. Estos ángeles que están en los lugares celestiales, que están en los cielos mismos, ángeles buenos que se rinden delante de Dios, que se postran en su presencia, estos ángeles conocen
de la multiforme sabiduría de Dios, oigan, observando a la iglesia. Yo te pregunto, ¿qué es lo que ven los ángeles de Dios en ti, en mí y en cada creyente? Porque ellos son los que observan y ellos aprenden de esta multiforme sabiduría de Dios. Porque esa es la iglesia la que se le ha dado este privilegio, este honor de enseñar a los principados, a las potestades de los cielos mismos. Esa es la iglesia. Dice Jesús mismo allá en Lucas capítulo 15, verso 10. Así os digo que hay gozo, dice, delante de los ángeles de Dios por un pecador, dice, que se arrepiente. Notemos, son los mismos ángeles de Dios los que se llenan de gozo, de alegría. Cuando ellos, perdón, observan, cuando ellos miran que un pecador se arrepiente, son los ángeles de Dios. Los que están observando, los que están mirando, cuando se le es predicado el evangelio del Señor por la iglesia del Señor a un pecador, y este pecador, por la gracia y misericordia de Dios, se arrepiente. Ellos están observando. Y dice Jesús mismo, hay gozo, hay alegría. Delante, dice, de los ángeles de Dios. Pedro también en su primera carta dice en el capítulo 1, verso 12, a estos, entendamos los profetas, se les reveló, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, dice, en las cuales anhelan, desean mirar, ¿quiénes? Los ángeles. El apóstol Pedro dice que son los ángeles de Dios los que anhelan, los que desean mirar. ¿Qué es lo que ellos desean mirar? Las cosas, dice, que ahora os son anunciadas. Los ángeles de Dios anhelan, desean mirar las cosas, dice, que son anunciadas. ¿Quiénes? A nosotros. Dice, por los que han predicado el evangelio, ellos miran, los ángeles miran, anhelan mirar, oigan, la obra salvífica de Cristo. Son los ángeles que anhelan mirar esa obra salvífica de Cristo. Son los ángeles que anhelan mirar cómo esta obra salvífica de Cristo es aplicada a un ser totalmente desobediente, muerto en sus delitos y pecados, y cómo es vivificado y justificado delante de Dios. Ellos están observando, ellos ven, ellos anhelan ver esa obra que viene a través del evangelio del Señor, cuando es anunciado. Ellos anhelan ver. Y somos nosotros, hermanos, como la iglesia del Señor, que testificamos de esa sabiduría que viene de Dios mismo. Sabiduría que es anunciada por aquellos que predican el evangelio del Señor. Lo que los ángeles miran y aprenden también de esa obra salvífica que se aplica en la vida, en el corazón de cada persona pecadora. Ahora, cuanto más viva, hermanos, la iglesia en armonía, cuanto más refleje la iglesia del Señor la gloria de Dios en sus vidas, más los ángeles ven en ella
la maravillosa sabiduría de Dios. Yo te pregunto, ¿qué ven los ángeles en ti como parte de la iglesia del Señor? Verdaderamente los ángeles de Dios ven en ti, en tu vida, en tu testimonio, la maravillosa sabiduría de Dios. Si no fuese así, hermano, pidámosle perdón a Dios. Y digámosle al Señor, Señor, yo quiero con mi vida, Señor, reflejar tu gloria, reflejar tu sabiduría, Señor. Para que esos ángeles que tú mencionas aquí aprendan y vean tu sabiduría, Señor, aplicada en mi vida. Yo quiero, Señor, ser portador, dar a conocer, no nada más a los ángeles, tu obra, Señor, sino que quiero darlo también a conocer al mundo entero, que tú eres un Dios de amor, un Dios que amas al mundo. Y por amor a ese mundo, tú enviaste a tu único hijo a morir en esa cruz para darnos salvación. Que sea Dios, hermanos, aplicando esa obra regeneradora en nuestras vidas. Y que sea Dios perfeccionando su obra, que somos nosotros, para ser verdaderos personas, verdaderos seres que glorifican y que exaltan el nombre de nuestro Dios. Y al hacerlo, están testificando, están enseñando, están mostrando no otra cosa más que la maravillosa sabiduría de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.